Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, el contexto semanal de Hispanoamérica desde las noticias publicadas entre el lunes 14 y el viernes 18 de octubre de 2024. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. Argentina recibirá $3.800 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la eficiencia del gasto del Estado, fortalecer la protección social y apoyar al sector privado, según informó la agencia Xinhua este lunes. Ante las protestas por el financiamiento universitario, el presidente argentino Javier Milei insistió que los congresistas deben ajustarse al déficit cero de su gobierno, según explicó Deutsche Welle. Y el jueves la agencia Xinhua informó que las universidades en Argentina hicieron huelga general. Finalmente, el exmiembro del grupo pop británico One Direction, Liam Payne, falleció en Buenos Aires al caer del tercer piso de un hotel en el exclusivo barrio de Palermo. En Uruguay, Reuters informó que el candidato del izquierdista Frente Amplio y favorito en las elecciones presidenciales de este 27 de octubre, Yamandu Orsi, dijo que no tiene contemplado aumentar impuestos y que prefiere fortalecer el crecimiento económico uruguayo. Esta semana Infobae explicó que los uruguayos no solo elegirán este 27 de octubre un nuevo presidente, senadores y diputados, sino que opinarán en dos plebiscitos, uno sobre la autorización de allanamientos policiales nocturnos y otro sobre reformas al sistema de pensiones uruguayo. Infobae también reportó que Uruguay comenzará a exportar carne a Qatar y que el gobierno declaró a la amatista como la piedra nacional de este país. Ahora subamos por los países mediterráneos, donde los incendios forestales han dejado un saldo de casi 500.000 hectáreas de bosques y pastizales quemados en Paraguay, según dijo la agencia Xinhua. Xinhua también difundió esta semana un anuncio del Banco Mundial donde indica que la pobreza en Paraguay se redujo en 26,7% en los últimos 20 años. Deutsche Welle informó que en Bolivia la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, volvió a proponerle un diálogo al expresidente Evo Morales, esta vez en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de La Paz. Varios medios informaron de los bloqueos de caminos y carreteras que los seguidores del expresidente Evo Morales realizaron en el centro de Bolivia ante la posibilidad que las autoridades emitan una orden de arresto contra su líder. El presidente boliviano Luis Arce terminó la semana afirmando que no cederá ante quienes quieran incendiar al país, según informó CNN. Finalmente, la agencia Xinhua calificó las más de 9,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales quemados por los incendios forestales como el peor desastre ambiental en Bolivia. Ahora recorramos la costa del Pacífico. Deutsche Welle informó que el Congreso chileno destituyó al juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, por usar información privilegiada en la compra de un departamento para su hija, que también es juez. En su nota, la agencia alemana explicó que al mismo tiempo, el Senado chileno aprobó una acusación constitucional contra la jueza Ángela Vivanco por el sonado caso de tráfico de influencias en el Poder Judicial chileno llamado el caso Audios. Xinhua, entre otras agencias, informó sobre la renuncia de Manuel Monsalve, viceministro del Interior de Chile, que deberá enfrentar una denuncia por abuso sexual. Finalmente, las agencias Xinhua y Reuters informaron que Chile redujo su tasa de interés de referencia del 5,5 al 5,25% ante un panorama futuro de inflación controlada y estabilidad económica. La presidenta peruana Dina Boluarte alcanzó un 92% de desaprobación en las últimas encuestas, según informó Deutsche Welle, y así comenzó una semana marcada por marchas y protestas en todo el país. Xinhua, por su parte, recordó que este 17 de octubre se cumplieron 30 años del trabajo que la arqueóloga peruana Ruth Shadi realiza en la restauración y preservación del centro arquitectónico de Caral, con más de 5.000 años de antigüedad y que se ubica al norte de Lima. En Ecuador, la nueva ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó que los apagones seguirán hasta diciembre, según reportó la agencia Xinhua.
Xinhua también informó que la Asamblea Ecuatoriana continúa con el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, por su papel en el allanamiento de la residencia diplomática mexicana de Quito el 5 de abril. El jueves, el presidente Daniel Noboa envió al Congreso un proyecto de ley para autorizar la instalación de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano, como también informó la agencia Xinhua. Ahora pasemos por el norte amazónico. Europa Press informó que en la semana el presidente venezolano Nicolás Maduro exigió reparación por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la conquista y propuso que los indígenas se mantengan armados para defender la paz. El martes, la oposición venezolana presentó ante la OEA los argumentos y pruebas por los cuales considera que son los legítimos ganadores de las elecciones de este último 28 de julio, según informó Deutsche Welle. La misma Deutsche Welle señaló que la misión de la ONU en Venezuela considera que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes y después de las elecciones. Y para finalizar la semana, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la captura de 3 estadounidenses, un peruano y un boliviano, acusados de desestabilizar al país, según reportó la agencia AP. Al comenzar la semana, Europa Press informó que líderes locales del Cauca pidieron que la presencia del Estado colombiano se traduzca en proyectos productivos y no en personal militar. Xinhua, por su parte, informó sobre la orden del gobierno colombiano de bombardear objetivos del grupo guerrillero Estado Mayor Central en la región de El Plateado, en el Cauca, en represalia por un reciente ataque donde murieron 17 civiles. Finalmente, y ante la posibilidad de represalias de los grupos armados disidentes, Deutsche Welle informó que la ciudad de Cali está recibiendo refuerzos militares para proteger la cumbre sobre la biodiversidad que se realizará la próxima semana en esta ciudad colombiana. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. El jueves marcharon sindicatos y grupos sociales en Panamá para exigirle al presidente José Raúl Mulino un sistema solidario para la Caja del Seguro Social panameño, según informaron Prensa Latina e Infobae. Infobae también habló sobre la hoja de ruta que sigue Panamá para integrarse como Estado asociado al bloque económico sudamericano Mercosur en diciembre próximo. Finalmente, el gobierno de Panamá está logrando que las fortificaciones coloniales de San Lorenzo y Portobelo, ubicadas en el Caribe, salgan de la lista de patrimonio en peligro de la UNESCO, gracias a los trabajos de restauración que realiza con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, según explicó esta semana la agencia Infobae. En Costa Rica, Infobae informó sobre las consecuencias del viaje del presidente Rodrigo Chávez a Silicon Valley en Estados Unidos. La agencia indicó que empresas como Nvidia, Meta, AMD y OpenAI recibieron la visita del mandatario costarricense y esta semana el medio informó que la empresa de semiconductores Applied Materials abrirá una oficina en Costa Rica. La agencia Reuters informó que esta semana el gobierno cubano se quejó ante la indiferencia que muestran las autoridades judiciales estadounidenses en la investigación del atentado que sufriera la embajada cubana en Washington en 2023. En Puerto Rico, las últimas encuestas siguen mostrando a Jennifer González, del oficialista Partido Nuevo Progresista, como favorita para ganar la gubernatura en las elecciones de este 5 de noviembre. Infobae informó que la congresista demócrata Alejandria Ocasio-Cortez apoyó la candidatura de Juan Dalmau del Partido Independentista puertorriqueño, quien va segundo en las encuestas, y esta semana su esposa sufrió una operación de emergencia. El gobierno de Honduras recibió esta semana la visita de la vicepresidenta de Guatemala, Karine Herrár, para firmar un acuerdo de capacidades institucionales y gobernanza en materia migratoria. Este año, los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador decidieron establecer el Plan Trifinio, un acuerdo para el desarrollo integral, seguro y sostenible de la zona fronteriza, según explicó Prensa Latina. En El Salvador, la Asamblea decidió legalizar las armas no registradas sin ejercer acción penal o civil contra sus poseedores.
Deutsche Welle explicó que ahora los salvadoreños tienen 90 días para explicar la forma en la que adquirieron su arma y legalizar así su tenencia. Reuters, por su parte, informó que el gobierno de El Salvador alcanzó un acuerdo valorado en $1.000 millones, por el cual intercambiará el pago de deuda a cambio de invertir en el rescate y la preservación de la cuenca del río Lempa. En Guatemala estrenaron sus puestos los 13 nuevos miembros de la Corte Suprema, así como los titulares de diversas oficinas judiciales del país, y Deutsche Welle informó sobre el mar de críticas que cayó sobre el proceso de selección. Deutsche Welle dijo que el mismo presidente Bernardo Arévalo se sumó al cuestionamiento del proceso de selección y uno de los nuevos jueces en una corte de apelaciones ya se encuentra en calidad de detenido por una orden de captura emitida por la fiscal general Consuelo Porras. Y llegamos al norte. AP comenzó la semana con un reportaje sobre las dificultades que atraviesa la Federación Mexicana de Fútbol para que los aficionados mexicanos dejen de gritar en las tribunas un reconocido e insultante término homofóbico. El martes Deutsche Welle informó que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que un grupo de empresarios estadounidenses se comprometió a invertir $20.000 millones en los próximos años en México. En la semana, las agencias publicaron distintas notas con hechos de violencia como los cuerpos encontrados en San Luis Potosí, el asesinato de un alcalde en Oaxaca, unos balazos en el centro histórico de la Ciudad de México y más balazos en Sinaloa. CNN, por su parte, dio seguimiento a las acciones y protestas contra la reforma del Poder Judicial y también informó que los congresistas del partido gobernante, Morena, aprobaron la iniciativa de reforma para que la estatal petrolera Pemex y la Comisión Federal de Electricidad regresen a ser propiedad del Estado. Finalmente, la agencia Xinhua informó que la Secretaría de la Función Pública ahora se llamará Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, según el anuncio de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en su programa mañanero. En Estados Unidos, el juez federal Brian Cogan condenó a Genaro García Luna, ex jefe de Seguridad Pública de México, a 38 años de cárcel por su papel facilitador en el desarrollo de las operaciones del cártel de Sinaloa durante la gestión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El mismo juez Brian Cogan ahora encabeza el juicio contra el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, por los hijos de su ex socio, el Chapo Guzmán. En Canadá, por sexto año consecutivo, todo el mes de octubre se celebra el Mes de la Herencia Latinoamericana con actividades culturales y festivas en las principales ciudades del país. Y finalizamos con el dato de la semana. Prensa Latina citó los últimos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde Chile aparece en el primer lugar de conectividad con más del 90% de su población conectada al Internet. Uruguay y Argentina ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, con 89 y 88% de su población conectada a la red. Prensa Latina mencionó que México y Colombia cierran este top 5 de conectividad y que al 2023, 231 millones de personas en América Latina se conectan al Internet a través de la fibra óptica. Bueno amigos, esto fue de sur a norte. Desde este soleado Montreal les deseamos una feliz semana y nos despedimos. Hasta la próxima.